Mira, me gustaría compartir primero esta reflexión, Yadira. En una pandemia, y no solo en una pandemia, sino en cualquier crisis, una crisis puede ser una catástrofe natural de cualquier tipo, una amenaza de guerra, una crisis importante, la regla de oro para un parlamento es que debe seguir sesionando. Es decir, es un error, desde mi punto de vista, la decisión que se tomó en una primera instancia en el Congreso de la Unión de suspender las sesiones. Hay que recordar que la pandemia nos toma a mitad de un periodo ordinario de sesiones, por ahí de principios de marzo, ¿no? Finales de febrero, principios de marzo, por ahí. Y la decisión inmediata del Congreso fue, pues vamos a suspender las sesiones y nos vamos a poner en cuarentena también las y los legisladores. Podría yo entender que eso se decía en ese primer momento, quizá porque no estaban preparados para sesionar virtualmente, porque no sabían muy bien qué hacer y la gente que asistía al seno del Congreso, pues corría riesgo, no solamente las y los legisladores, sino pues todo el personal que elabora y los ciudadanos que visitan y las familias de todos y de todas, etcétera. Entonces, lo puedo entender. Puedo entender que en un primer momento dijeran, vamos a suspender. Pero luego ocurren cosas muy, muy raras. Empiezas a ver que en algún momento rompe el Senado en particular su cuarentena y cita, todavía dentro del periodo ordinario, habrá sido por ahí del día 20 o 22 de abril, cita a una sesión de pleno presencial. Eso de entrada llama la atención. ¿Por qué no lo hicieron virtual? Bueno, presencial. ¿Y para qué objeto? Uno pensaría, caray, pues con la urgencia que tenemos a nivel nacional, con la emergencia, pues será algo vinculado con la pandemia, desde luego, ¿no? Pues no, tenía que ver, si recuerdas, con la ley de amnistía, que era un proyecto que había presentado el presidente meses antes, en septiembre, cuando no había pandemia, que ya la Cámara de Diputados había aprobado en diciembre, cuando no había pandemia, y que se había turnado con minuta al Senado y estaba ahí por abordarse. Y entonces citan para eso. Y me llama mucho la atención porque se empezó a decir que era un proyecto que tenía que ver con la pandemia, que tenía que ver con eso porque buscaba que personas que estaban en situación de prisión, personas que estaban en reclusión, que hayan sido acusados de delitos menores, no violentos, etcétera, en condiciones de pobreza o de discapacidad o alguna situación de vulnerabilidad, pudieran salir de la cárcel, pues para que no corrieran el riesgo de contagiarse allá adentro, porque en las cárceles efectivamente hay un índice más alto de contagios que en la población abierta. Eso empezaron a decir. Pero decía yo, ¿cómo explicar eso si este proyecto ya se aprobó en Cámara de Diputados y lo envió el presidente antes de que existiera la pandemia? O sea, están aquí inventándose un argumento que no existió en el inicio del debate sobre este proyecto. Y entonces deciden aprobarlo y aprobarlo rápido porque pues estamos en pandemia, entonces no podemos darnos el lujo de debatirlo mucho en comisiones y hacer parlamento abierto y citar un foro. No, tenemos que aprobarlo pronto, en una sola sesión. Lo aprueba. Claro, con esa premura, con ese descuido, pues no hubo la reflexión suficiente. A grado tal que no se le ha aplicado a una sola persona hasta ahorita esa ley. Ni a una sola persona. Y se habla ahí de que operaría la amnistía, o sea, el perdón, para varios supuestos. Por ejemplo, para narcomenudistas que estén en situación de pobreza o discapacidad, o que provengan de comunidades indígenas, o que hayan sido mal defendidos. Algunos. Ya es derecho vigente ese. Sí, sí, ya podrían aplicarlo. Está vigente. Y entonces dice uno, caray, ¿de veras la pandemia justificará que las personas que le venden drogas a nuestros hijos afuera de las escuelas o las personas que van con nuestros jóvenes ahí a los antros a vender drogas salgan y vuelvan pues, a hacer lo mismo? Porque no hay otras opciones, no hay muchas opciones para ellos. Entonces me parecía como peligroso el asunto de la amnistía. Claro, y además lo que dijiste, ok, el sistema parlamentario paró en seco
y lo único que lo vuelve a reactivar es este tema que realmente no suena para nada prioritario y al contrario, suena, pues, al menos quisquilloso, como, ¿no? Por no usar unos adjetivos más extremos, pero suena como que sí, hay que hacer foros, hay que hacer consultas, hay que ir con pies de plomo, hay que preguntarle a las personas a ver qué pasa y no hacer estas votaciones al vapor más en una situación de Congreso, en este caso de Cámara de Senadores, donde hay una mayoría que puede pues pasar de facto las cosas sin nada de reflexión, como dices que pasó. Entonces sí llama totalmente la atención, poco, no muy aseada la cosa, ¿no? Suena. Y luego había otros supuestos, hay otros supuestos en esa ley. Por ejemplo, opera la amnistía para quien esté acusada de aborto. Sin embargo, es una ley que aplica solo al fuero federal, es una ley federal. No hay nadie en la cárcel, en el fuero federal, acusada de aborto. O sea, pusieron un supuesto ahí que no le aplica hoy día a nadie, en absoluto. Sí hay 12 personas acusadas de aborto en el fuero federal, pero son hombres. Son hombres que provocaron un aborto a patadas, ¿no? O sea, con violencia de género. Obviamente a ellos no les aplica porque aplicaron violencia y por ser hombres. Entonces, no le aplica a nadie este supuesto. Otro igual es el delito de sedición. No hay nadie en la cárcel ahorita por sedición. Y otro es el robo simple sin violencia. Ahí sí hay, pero en el fuero federal, el robo simple solo aplica cuando el robo haya sido a un patrimonio de la federación. Si no, se trata del fuero local, de una ley estatal. Y entonces uno revisa, bueno, pues, ¿cuáles son los casos de robo simple sin violencia a la federación? Pues fundamentalmente el robo de energía eléctrica. O sea, los que ponen diablitos, pues, en el poste de la luz. Y entonces uno dice, como, ¿por qué privilegiar a la gente que se está robando la luz? Es decir, es una ley rarísima. Me parece que mucho discurso, mucha demagogia y pues mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Tanto así que no le ha aplicado a nadie.